El Papa se encuentra en África. Es un viaje de alto riesgo. El ejército francés había informado hacía ya semanas al Vaticano de que no podía hacerse cargo de garantizar la seguridad del Papa durante su visita a la República Centroafricana. Un viaje arriesgado porque realmente no hay ya casi ni un solo día en que no haya un atentado terrorista en una u otra parte del mundo, o situaciones que ponen en grave peligro la paz mundial, por ejemplo, el reciente derribo de un avión ruso en Turquía. A pesar de todo, el Papa ha querido mantener su proyecto de ir a África. Como ha dicho el cardenal Parolin, secretario de Estado, no se trata de que el Papa, que los demás seamos suicidas, se trata de que si no hubiera ido ya habría sido un primer éxito para los terroristas, porque serían ellos los que condicionan la agenda del Papa. El Papa está en África, está haciendo una visita a esa periferia a la que a él tanto le gusta defender y a la que nos invita a todos a que defendamos. En su primer discurso, nada más llegar a Kenia, la primera etapa de su viaje, el discurso más esperado, porque era el primero, había mayor expectación, el Papa ha querido, como era lógico, hablar de pobreza y hablar de terrorismo. Pobreza porque es uno de los temas de su viaje y de su gran preocupación, y de terrorismo porque es evidentemente el tema del momento. No en vano, Kenia también es un país muy afectado por el terrorismo. Y ha unido pobreza con terrorismo. Ha dicho que para acabar con el terrorismo había que acabar con la pobreza. El Papa tiene razón. Hay efectivamente una relación entre pobreza y terrorismo. Si se recuerda el canto famoso, la internacional de los comunistas, empieza diciendo arriba parias de la tierra, es decir, invitando a la revolución, a la dictadura del proletariado, pero lo hacen porque hay famélica legión, es decir, si no hubiera pobreza, si no hubiera injusticia, en el mundo no habría tanta guerra ni tantas revoluciones violentas. Esto es así. Pero considero un error, y un grave error, unir como si pobreza y terrorismo, como si fuera la pobreza la única causa o incluso la principal causa. Habrá situaciones en que no cabe duda que esto es así, pero no en este terrorismo que ahora nos afecta, que es el terrorismo islámico. Marx era ateo. Y también eran ateos algunos de los que le sostuvieron ideológicamente, como Feuerbach, o de los que se basaron en él, como Lenin y Stalin. Pero también otros eran ateos. Era ateo Freud, era ateo Nietzsche, y los padres de la Ilustración francesa, desde Danton a Robespierre, pasando por Voltaire, si no eran ateos, pues eran deístas anticatólicos. Es decir, todos ellos tuvieron un concepto del hombre ateo. El hombre para ellos era un animal, sin alma, con espíritu, es decir, con una cierta capacidad cultural, un animal. Un animal domesticado, unas ovejas o unos caballos, o unos cerdos o unas vacas de granja que con tener pienso, comida, con tener sexo, con tener un alojamiento se conforman, o un animal más salvaje, un león, un tigre, que se rige por la ley de la selva. Pero al fin un animal. Y este concepto ateo del hombre, el hombre es un animal y nada más que un animal, es el que sigue funcionando y el que sigue dominando en este nuevo orden mundial que algunos están intentando instaurar. Tienen un concepto del hombre sin alma. Y por eso están fracasando, y sobre todo están fracasando con el terrorismo islámico. Fracasaron en primer lugar en Irán, con el Shah de Persia, que fueron allí expulsados precisamente por clérigos musulmanes. Fracasaron en Irak porque pensaron que con derribar a Saddam estaba todo hecho. Y no dejan de recibir y de cosechar fracaso tras fracaso. No solamente en Siria, sino en Libia, en Túnez, en tantos países del centro de África. Es decir, al considerar al hombre
como un mero animal sin alma. No entienden que lo que el terrorismo islámico está defendiendo y justificando no es solo una cuestión del justo reparto de la riqueza, sino que es una cuestión más profunda. Los clérigos musulmanes que justifican el terrorismo, que no son por supuesto todos, ni mucho menos, pero que existen, y los creyentes musulmanes que simpatizan con el terrorismo, que son muchos, o que ejecutan el terrorismo, que son muchísimos menos, están preocupados por la agresión de este mundo occidental contra sus valores profundos, contra sus valores religiosos, contra su fe, contra su alma. En Occidente se piensa, lo he escuchado muchas veces, que el Islam lo que necesita es una ilustración, es decir, un paso profundo por la diosa razón y por la desmitificación religiosa. Esto precisamente porque piensan esto, los otros se sienten agredidos, repito, en lo más profundo que tienen. No se sienten agredidos en su capacidad de tener o no tener dinero, se sienten agredidos en su alma y por eso atacan y atacan de una forma religiosa. Si una persona quisiera conseguir dinero, pues haría un acto de corrupción, qué sé yo, un golpe de Estado o atacaría un banco, bueno, pero no le llevaría a suicidarse. Cuando se suicidan es porque están haciendo un gesto violento totalmente condenable, injustificado. Todo ese terrorismo es condenable e injustificado, pero para ellos es un acto religioso. Esto es lo que Occidente no entiende. Por eso, identificar terrorismo islámico con pobreza es simplificar las cosas. No digo que no haya una relación, insisto, pero tal y como dicen los medios de comunicación debe de ser la única relación. Esto no es verdad. Identificar terrorismo islámico con pobreza no nos lleva más que a no ver cuál es la raíz del problema. La raíz del problema es un mundo sin Dios. Y no solamente un mundo sin Dios, sino un mundo agresivo contra Dios, agresivo contra lo religioso, especialmente contra lo religioso cristiano y particularmente contra el catolicismo, es cierto. Pero al fin un mundo sin Dios que pretende implantar su visión, ese nuevo orden mundial del hombre sin alma y por tanto de una sociedad atea que un sector, el Islam, se niega a aceptar y lucha contra ello de una forma que nosotros consideramos absolutamente injustificada, injustificable. Lucha contra ello con la violencia, pero si la causa es una causa religiosa, ni el dinero ni las armas servirán para solucionarlo. A un problema religioso hay que hacerle frente con una solución religiosa. Hasta que esto no lo entendamos, el terrorismo islámico no podrá ser nunca desactivado. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.